Estamos esta noche con María Eugenia Choque, presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, presidenta? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Encantados de tenerla en nuestro estudio. ¿Cómo ha visto el Tribunal Supremo Electoral esa reducción del plazo? Mucha gente se pregunta, pasar de 150 a 120 días quizás suponga alguna dificultad. ¿Existirán tropiezos o tiempos cortos en ese periodo si consideramos que será de 120 días? Primero indicar que dentro de lo que es la modificación del artículo 94, ya realizada también dentro de lo que viene a ser la ley número 929, ley de modificación a la 026, porque la ley, el artículo 94, su modificación para este proyecto de ley corresponde a lo que es la ley 026. Y en ese marco el artículo 94 señala que los procesos electorales de mandato fijo establecidos en la Constitución Política del Estado serán convocados por el Tribunal Supremo Electoral mediante resolución de sala con una anticipación de por lo menos 150 días. El proyecto de ley contempla que por lo menos, ¿no?, de por lo menos 120 días a la fecha de la realización de la votación. En este proceso y la experiencia también nos enseña que hemos estado en el marco de este periodo. Veremos que señala, bueno, ya en su modificación a este artículo. Entonces ese tiempo sería razonable y no permitiría encontrar obstáculos o dificultades para el cumplimiento de todas las etapas del calendario electoral que ya tiene una estructura regular más o menos permanente. Para nosotros no, porque en este marco de lo que han sido las elecciones primarias del 27 de enero, la misma ley de organizaciones políticas señala de que el proceso de las elecciones primarias tiene una relación estrecha con lo que son las elecciones nacionales de octubre, y también va a tener relación con lo que van a ser las elecciones subnacionales el 2020. Dando entonces casi por hecho que se apruebe esa reducción del candidato, o más bien del periodo y del calendario electoral, ¿cuándo estima que tengamos la fecha de convocatoria a elecciones? Nosotros, dentro de nuestro calendario, que aún no ha sido aprobado en sala plena, por cuanto esto implica un trabajo con las direcciones pues que hacen parte, y también en un acuerdo con los tribunales departamentales, que en sí son autoridades también vocales departamentales. En un taller de coordinación se ha llegado a este acuerdo de que las elecciones estarían para el 20 de octubre. En ese entendido, pues si es que se da la aprobación, tenemos que la convocatoria a las elecciones generales sería el lunes 27 de mayo. Lunes 27 de mayo. ¿Esto se comunicaría mediante una publicación en prensa, como ha ocurrido en algunas otras oportunidades, o cuál sería el mecanismo formal para definir esa fecha? Sí, va a ser a través vamos a comunicarlo públicamente, vamos a hacer conferencia de prensa, se suele hacer, y también parte de lo que, una vez aprobado el calendario electoral, va a estar en la página web. Hemos estado también teniendo comunicación con las organizaciones políticas dentro de lo que es el registro de las alianzas, que prácticamente fenece mañana, jueves 28 de marzo. Se ha enviado notas mediante Secretaría de Cámara para informar, dar a conocer de que el registro, la inscripción de alianzas fenece el 28 de marzo. Estamos hablando de este jueves, entonces. De este jueves. ¿Qué implica ese plazo? ¿Qué implica, para que lo entiendan nuestros televidentes, el hecho de que se puedan registrar alianzas entre organizaciones políticas? Tomamos en cuenta que hasta el presente existen 9 candidaturas y no pueden ser modificadas. Así es. Sobre el artículo 51, solicitud de alianzas, en su inciso B,
dice sobre la base de los binomios presidenciales ya elegidos en el proceso electoral o mecanismos correspondientes, las organizaciones políticas podrán conformar alianzas para la lista de las candidaturas de senadurías y diputaciones hasta 60 días antes de la emisión de la convocatoria a elecciones generales. Ese es el artículo concreto, y sobre la base de este artículo vamos a hacer el registro de alianzas hasta el 28 de marzo, es decir, mañana. Exacto. Hasta medianoche. Ahí tenemos entonces el plazo más próximo, la actividad más próxima en ese calendario. Ahora, a propósito del calendario, nos decía y nos adelantaba ya la fecha para la convocatoria de elecciones, pero esto está sujeto a confirmación. ¿Cuándo se aprueba formalmente, con la participación de todos los involucrados del órgano electoral, el calendario definitivo? Nosotros, dentro de nuestra agenda de trabajo, el procedimiento es a solicitud de Secretaría de Cámara, una vez que se convoca, y en la agenda de trabajo está la aprobación de la convocatoria para las elecciones generales. Pero esto tiene que ver con una preparación de lo que es presupuesto, de lo que viene a ser empadronamiento masivo, ¿no? Inclusive los días, si es que va a ser 30, 45 días, 50 días, aún estamos en debate. Pero bueno, pues tenemos la premura también de aprobar el calendario, que implica el presupuesto e implica también el empadronamiento masivo. ¿Esto será posible para abril, por ejemplo, o todavía demorará algo más el calendario oficial y formal? Sí, se tiene previsto ya la próxima semana. Para la primera semana de abril. Estamos en plena fase de preparación. También implica un trabajo con las instancias operativas, implica también con los tribunales departamentales, porque es idas y venidas, diremos, de solicitudes, ajustes, reajustes. Entonces sí vamos a tener, una vez aprobado, tenemos el presupuesto también, la solicitud del presupuesto al Ministerio de Finanzas, pero parte de lo que es la consolidación de nuestro calendario electoral. Calendario que se conocerá, insistimos, en abril. Ahora, no podemos dejar de mencionar, a propósito de las actividades del tribunal, de ese acortamiento del periodo para la convocatoria a elecciones, las observaciones y críticas que han surgido en algunos sectores sobre un supuesto alineamiento del Tribunal Supremo Electoral con posiciones del gobierno, primero respecto a las primarias, por ejemplo, y recientemente respecto a esa modificación de la fecha de elecciones. Y el último caso, esta reducción de 150 a 120 días. ¿Qué dice el tribunal ante esas críticas que observan su conducta como alineada con algunas posiciones de gobierno y del MAS? Dentro de nuestro trabajo, que es la administración de procesos electorales, la ejecución de procesos electorales y el cómputo de procesos electorales, es parte de lo que es el mandato. Para nosotros, la administración de procesos electorales es el principio en el marco de lo que viene a ser la transparencia. Un segundo tema también que se ha analizado en sala plena es el derecho de participación política, ofrecer o asegurar, garantizar el derecho de participación política, pues sobre todo voto en el exterior. Estamos en 11 ciudades, en un criterio de lo que viene a ser empadronamiento permanente. Son en 11 ciudades en 4 países, y en este marco es que nosotros hemos, en un taller de trabajo con todas las autoridades departamentales, porque no olvidemos que las instancias departamentales son las instancias operativas, las autoridades de los tribunales departamentales a través de sus MAES son las instancias operativas que llevan también este proceso. Se ha decidido por cuestiones técnicas, sobre todo técnicas logísticas. Hemos tenido reuniones de contacto con nuestros pares de la Argentina, como la Cámara Nacional Electoral, en el sentido de que son los mismos recintos
que, bueno, el 27 de octubre ellos tienen las elecciones en la Argentina, sobre todo. Como en Uruguay. Como en Uruguay. En la Argentina tenemos mayor población votante, habilitados para votar. Y es que en ese sentido la decisión también en el taller de análisis fue de que, bueno, en atención al derecho de participación política, en atención de que existe una mayoría de población votante en la Argentina, pero sobre todo cuestiones logísticas y técnicas. Logísticas en el sentido de que son los mismos recintos electorales que utilizamos. También cuestiones de seguridad, ¿no? Obviamente en la reunión con la Argentina, con la Cámara Nacional Electoral, nos mencionó de que si a los argentinos les interesan, debemos cuidar sus elecciones, en el que también son votantes los naturalizados o los que también tienen, diremos, una radicatoria de 2 años. Entonces son cuestiones logísticas, técnicas, que nos llevó a esta decisión, a este acuerdo. No tienen que ver con un alineamiento político. En absoluto. Para finalizar, Presidenta, con esta perspectiva, ¿cuál es el mensaje del Tribunal Supremo Electoral para quienes dudan de su credibilidad, de su transparencia ante un proceso tan importante como el que va a arrancar una vez que se conozca el calendario oficial? Nosotros, dentro de nuestro mandato, vuelvo a reiterar que es la administración de todo proceso electoral. Y obviamente es importante señalar el derecho también de participación política de todo ciudadano y ciudadana. También es importante señalar que todo este proceso de participación, pues el tribunal tiene la obligación de garantizar este ejercicio de participación política de todo ciudadano. Segundo, de que en este marco de lo que es nuestro trabajo, nuestros principios, nosotros como tribunal vamos a garantizar, y lo hemos garantizado, el ejercicio de la transparencia, en el sentido de que nosotros tenemos 2 formas de control de lo que es la votación. Uno es el cómputo oficial, en el que son las autoridades departamentales, me refiero a los 5 vocales departamentales que existen, los cuales tienen una sala plena para validar las actas electorales. Por otro lado está la transmisión rápida y directa de actas, que es el TREP. Le estamos poniendo mucha atención a este trabajo, en el sentido de que la población en general puede hacer un seguimiento a través de la página web hasta llegar al acta misma, ¿sí? Se ingresa y puede llegar al recinto, al acta, para realmente verificar y ver, diremos, si el respeto a su voto. El respeto a su. Y esta es una forma de garantizar también el ejercicio de la transparencia. Y vamos a decir que la imagen lanzada, porque bueno, todo el procedimiento es que una vez que se saca la imagen del acta en transmisión directa de actas, una vez que se saca la imagen, eso se envía, diremos, para el cómputo en general, y eso automáticamente está en la página web, ¿no? Que es de acceso libre para todo ciudadano, ¿no? Y también dentro de lo que es el cómputo en las salas plenas, de igual manera, se instalan pantallas para que el público en general, las organizaciones, sobre todo los representantes de las organizaciones políticas, tengan la posibilidad de hacer su propio cómputo. Los mecanismos que ya se aplicaron en otras elecciones. María Eugenia Choque, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, su palabra respecto a la actualidad del calendario electoral, que va a tener muy pronto fechas importantes. Tenemos algo más de 7 meses por delante, o algo menos, para llegar a las elecciones. Ya la estaremos convocando para medir y calibrar la marcha de ese proceso.
Claro que sí, muchas gracias por la invitación. A usted por haber estado aquí en Bolivisión y hasta una próxima oportunidad.